Buenos días, ya estamos todos. Bienvenidos a este webinar Seima Hotels Planning and Analysis, donde os queremos enseñar y mostrar el valor de cómo acelerar la implementación de la planificación analítica y el Business Intelligence para la gestión hotelera. Soy Manuel Martín, de BDM de Seima Solutions, y hoy me acompaña en este webinar José Fragachán, director de operaciones, con una amplia experiencia, por no decir casi el padre de esta solución, en el desarrollo de este tipo de soluciones especializadas en la gestión hotelera. Tenéis, a modo de logística, tenéis ahí la opción de chat para subir las preguntas o las dudas que consideréis estimado a lo largo de la presentación que iremos haciendo. Será una presentación de PowerPoint sobre unos 20 minutos o un poco menos, y luego una demo de la aplicación donde entraremos desde un punto de vista de un gestor o un gerente del hotel, y también desde un punto de vista de la central o de los servicios centrales del grupo hotelero. Este webinar tendrá una duración alrededor de 40 minutos, y yo creo que sin más vamos a empezar. Bueno, aquí estamos. Fenomenal. La agenda de hoy, bueno, pues empecemos por el principio. ¿Quién es Saima? Saima Solutions es una compañía que lleva más de 20 años siendo partners de IBM y con experiencia en el sector de la consultoría y proyectos, porque nos hemos basado en tres pilares fundamentales de soluciones. El primero ha sido Business Intelligence, por el cual hemos dado una visión organizada a todos los datos de las diferentes aplicaciones que tenían nuestros clientes para transformarlos en información y a su vez transformarlas en acciones o decisiones que realizaban estos usuarios de negocio. Igualmente, nos adentramos en el mundo de la planificación analítica, soluciones que permiten hacer un modelado del negocio en el que estamos trabajando para hacer una previsión, un forecasting y una generación de presupuestos de cómo queremos que se organice nuestro negocio, y a partir de ahí hacer esa comparativa de cómo estamos desarrollando en virtud de cómo deberíamos hacerlo según planificamos inicialmente. Y en la tercera pata tecnológica o de consultoría que realizamos es la automatización de procesos y la inteligencia artificial, que si mezclamos estas dos, realizamos lo que es digamos, el cerebro de la bestia. Ya no sé solo qué es lo que debo hacer, sino además que lo realizo y aplico todas las técnicas de Machine Learning y modelos de inteligencia artificial generativa para desarrollar todo ese potencial. Y todo ese potencial que hemos ido presentando y trabajando a lo largo de más de 20 años con nuestra relación con IBM. Y como podéis ver aquí abajo, pues una serie de chapas, de premios y reconocimientos a todo el esfuerzo y trabajo que hemos hecho pues con nuestros clientes. Clientes de todo tipo, de todos sectores, de todos los tamaños, del sector industrial, sector farmacéutico, sector cerámico, que nos han ido renovando la confianza por nuestro buen hacer y por la, digamos, fiabilidad a la hora de establecer plazos, tiempos, costes y ejecutarlos según habíamos previsto. Y también podemos ver otro tipo de clientes como son en el sector financiero, asegurador y, como no, del sector hotelero como es Riu y Barceló Hotels, que es lo que hoy nos viene al tema. La verdad es que Saima Solutions aborda en el sector hotelero y con las nuevas tecnologías porque tiene la experiencia de trabajar con cualquier tipo de fuente de información. Como vemos aquí abajo, independientemente si son sistemas de contabilidad, de gestión de cadena de suministros, sistemas financieros, o lo que podemos hablar en el sector hotelero, PMS, CRMs, lo importante es establecer una primera capa de gobierno de la información, de ordenación de los datos, de sincronización de los mismos, eliminación de duplicidades y de redundancias. A partir de ahí establecemos lo que es nuestra capa de analítica, de Business Intelligence y planificación, y esto nos permite dar el siguiente salto. El siguiente salto hacia la inteligencia artificial, que es algo que está ahora en boca de todos, pero que es una
tecnología que desde hace tiempo estamos implementando en Saima Solutions con los modelos de Machine Learning, una vez que tenemos ya estructurados y organizados los datos de nuestra casa. Y decimos que la inteligencia artificial es la base para los datos, perdón, son la base para desarrollar la inteligencia artificial, porque a partir de ahí sabemos gestionar todos nuestros datos, podemos utilizar una metodología estructurada y que nos ha sido, nos ha sido utilizada y hemos sido, como se dice, refrendada por los proyectos que hemos realizado a lo largo de estos 20 años y que nos permite establecer pues, los siguientes entregables acordados con los clientes. Toda esta forma de trabajar y toda esta forma de saber hacer es lo que a día de hoy presentamos con Seima Hotels. ¿Y por qué presentamos Seima Hotels? Porque vimos a principio de año todo lo que era este boom de nuevas aperturas. Según Forbes, a lo largo del año 2024, ahí, y sobre todo basado en las magníficas previsiones de crecimiento que estaban pues, en virtud del número de reservas acumuladas que tenían durante toda la previsión del 23 y lo que decíamos, la previsión del año 24 pues hacía pues que en los diferentes canales animaba a las empresas a invertir, a abrir nuevos establecimientos. Según las cifras y las previsiones de las grandes empresas del sector turístico, pues se preveían a lo largo de este año 2024 al menos 260 nuevos establecimientos. Esto superaría con mucho todo lo que es la inversión hotelera durante el año 2023, que estuvo cercana a las 171 hoteles y con una capacidad de más de 21.000 habitaciones y un presupuesto total de 4.200 millones de euros para nuevos establecimientos. En virtud de esto, se genera mucho negocio, se genera mucho trabajo, muchos ingresos, pero la cara B es la gestión de la información. El grupo Barceló Hoteles, en una publicación que hay en LinkedIn, dice que en los últimos 10 años ha sido clave para su transformación. Han hecho casi el 60% de las nuevas aperturas en los últimos 5 años, estableciéndose en 22, perdón, en 30 países dentro del todo el globo, dentro de todo el mundo y con más de 300 establecimientos. Además, nosotros desde Seima Solutions, que llevamos trabajando con ellos más de 8 años, establecemos que todo esto ha sido posible gracias a la gestión del dato unificado y a las capacidades de planificación y análisis que les han ayudado enormemente a dar ese salto cuantitativo y cualitativo a la hora de trabajar, ya que sin el dominio de la información no hay posibilidad de una gestión en el negocio a día de hoy, y mucho más con esta complejidad como vemos. ¿Por qué establecemos que es base la planificación y la presupuestación? Bueno, pues es base por los diferentes aspectos. Primero, ayuda a identificar las fortalezas y los problemas de nuestro modelo de negocio. Una vez que escribimos sobre el papel y que estamos viendo la reflexión en una aplicación de cómo estamos trabajando, pues identificamos el por qué debemos hacer más esfuerzos en un lado y por qué deberíamos tener fortalezas en otro. Permite tomar decisiones informadas. Solo con los datos y con la verdad de los mismos es cuando nos estamos dando cuenta dónde están las fallas y dónde están los aciertos. Además, posibilita adaptación a todo tipo de cambios. Y la flexibilidad va a ser una herramienta clave a la hora de pasar de sistemas tradicionalmente iniciados en herramientas ofimáticas a una herramienta ya empresarial, robusta y con capacidad de crecimiento, no solamente por número de usuarios, sino también por capacidad de ejecución con más potencia en los ordenadores centrales. Y además nos va a dar una visión de la evolución de la empresa en su totalidad y en sus diferentes versiones, no solamente la jerárquica de centros, de países, de regiones, de hoteles, sino también departamentales. Todo esto hace que la planificación financiera y operativa sea una herramienta clave. Y como podemos ver en este circulito que digamos que se va a hacer, un círculo que no termina nunca, está el ciclo de gestión. Este ciclo de gestión es fundamental en el proceso de presupuestación, porque tenemos los 5 pasos fundamentales. El primero, determinar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en la fase de planificación y presupuestación.
monitorizar esos resultados a lo largo de la ejecución de los meses con datos reales, comparar las desviaciones entre lo presupuestado barra planificado y lo real que estamos obteniendo y entender el motivo de estas desviaciones. A su vez, vamos a poder establecer ajustes y nuevas previsiones a lo largo del año. Esto con herramientas ofimáticas se hace prácticamente imposible y con herramientas como la que vamos a presentar hoy podemos hacer tantas previsiones y tantos escenarios de análisis como queramos para simular en la siguiente etapa pues cómo acabaríamos el año en virtud de los diferentes planes de presupuestarios o planes de ejecución como quisiéramos definir. Y nos llevaría de nuevo a la revisión de los presupuestos del año siguiente. Y todo esto vuelve otra vez el ciclo de gestión a correr con tantas vueltas como queramos darle dentro del año en sus diferentes periodos. Pero para llegar a implantar este ciclo de gestión, nos encontramos en la mayoría de los casos con esta visión, con clientes que se llevan las manos a la cabeza pues prácticamente cada semana, porque gastan la mayor parte del tiempo en la cocina de los datos, en el filtrado de los mismos, antes de hacer el análisis y la creación y el análisis y la visualización de informes. Además, todo esto se provoca una falta de eficiencia y sobre todo porque tenemos errores difíciles de detectar, falta de control, seguridad, gobierno del dato, alto consumo en tiempo de preparación de información, flexibilidad, etcétera. Así que todo ello nos provoca una falta de análisis que nos lleva a tirarnos de las manos, de los pelos a aquellos que lo tengan. Y lo que hacemos después de implementar estos entornos de planificación con datos integrados, limpios, no redundantes y en colaboración con el resto de las unidades de negocio es a tener clientes contentos, porque ya solamente hay una fase muy pequeña de confirmación de que los datos reales y los datos actualizados están en la plataforma y que el análisis que se está y el análisis que dedicamos a lo largo de toda la semana tenemos la tranquilidad y la capacidad de ir profundizando para tomar las decisiones correspondientes. Esto nos hace llevar un mayor control de negocio, una seguridad y una confianza en los datos, porque solamente a partir de esta confianza es cuando podemos analizar y decidir. Y nos da flexibilidad, flexibilidad para introducir cambios, extender nuestras jerarquías de hoteles si tenemos nuevas aperturas o desarrollar nuevos módulos tanto de ingresos como de gastos según tenemos nuestra madurez en la compañía. ¿Y por qué Saima Hotels? Bueno, pues Saima Hotels, como decíamos, porque empezamos desde una visión pequeña, una versión small. Una versión small con una aproximación económica para cadenas hoteleras pequeñas y medianas. Un modelo preconstruido que nos da una rápida implementación. Y podemos, desde que empezamos con nuestros clientes hasta la obtención de un MVP, pues en un plazo bastante corto, con informes operativos, con informes de ocupación, de ventas, de control de costes, de gastos, de horarios, de turnos, etcétera. Y sobre todo porque está desarrollado sobre una tecnología low code que nos da rapidez en el desarrollo, en el testeo y en la validación con los usuarios finales y con un potente motor de datos para la capa analítica. Esta capa analítica nos va a permitir llegar a tan nivel de detalle como necesitemos. Y abro aquí un paréntesis. En proyectos realizados con otros tipos de clientes que hemos trabajado, por ejemplo, en la cadena de suministro, en el supply chain, hemos ido hasta el nivel de SKU con más de 50.000 SKUs con diferentes centros de coste, con diferentes centros de clientes con los que trabajábamos, etc. Y el motor responde. Y además podemos establecer estos proyectos en entornos on-premise y en entornos cloud, con lo cual damos mayor flexibilidad tecnológica si cabe. Así que vayamos ya, metámonos ya en faena, veamos Saima Hotels, que es nuestro vertical de planificación y presupuestación y, por supuesto, control del seguimiento del sector hotelero. Y esto es Saima Hotels, pero esto es la versión 1.
Nosotros ya hemos desarrollado una versión 2 que, como veis, está con un fondo blanco, pero es simplemente un cambio look and feel para demostrar que por detrás hemos implementado mejoras, capacidades de monitorización, flexibilidad, etc. Y esa solución tiene una máxima fiabilidad. Una máxima fiabilidad basada en los 10 años de experiencia que llevamos trabajando con cadenas hoteleras. Y es una aplicación que está diseñada a medida de las necesidades genéricas, pero que se puede adaptar o se puede extender en virtud de las necesidades que tenéis vosotros. Es un modelo que viene ya preconfigurado con procesos y con plantillas predefinidas. Y vuelvo al punto anterior, que se puede extender, ajustar o incrementar en virtud de vuestras correspondientes necesidades. Tiene integración perfecta con sistemas de gestión como puede ser CRMs, los PMS, entornos ERPs o ficheros planos, porque ya tenemos con una configuración mínima en la parte de lectura para que toda la parte intermedia y final está ya predefinida. Y esta rápida implementación, que la tenemos incluso aquí marcada, no es algo que solamente digamos, sino que es algo que se puede comprobar, como decíamos antes, desde la toma inicial de requerimientos, la construcción del primer MVP en conjunto, hasta los primeros entregables, que pueden ser de financieros o de costes, pues pasan pues, muy pocos meses, en virtud de la complejidad que tenga cada uno de nuestros clientes objetivo. Y además, está orientado a usuarios no técnicos y promueve sobre todo la coherencia de los datos para obtener resultados fiables, independientemente si estemos trabajando con una jerarquía de pocos hoteles o con una distribución de muchos o pocos departamentos del sector hotelero. Y además ofrece máxima flexibilidad. Flexibilidad para todo el plan corporativo, porque vamos a cubrir tanto todos tipos de planificación como todas las técnicas de planificación. Los tipos de planificación son pues, el presupuesto anual, la generación de forecast trimestrales, mensuales, incluso quincenales, dependiendo de la necesidad. La generación de rolling forecast, que esta es la metodología financiera cuando vamos incorporando al presupuesto inicial los datos reales y en virtud de la información que hemos encargado de datos reales, le pedimos al sistema que nos haga un rolling forecast versión 1 con cómo debe generarse los meses restantes con los datos presupuestarios para llegar al objetivo que nos habíamos marcado. Y esto nos permite tener un cierre flexible y fácil de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Y lo podemos hacer porque tenemos las diferentes técnicas de planificación, técnicas top-down o bottom-up, donde podemos hacer que el entorno colaborativo sea desde abajo arriba y también monitorizando todo el flujo de aprobación de abajo arriba o de arriba abajo, porque podemos distribuir la versión de nuestro presupuesto y ver cómo las diferentes unidades operativas de los hoteles van reportándonos su versión del presupuesto. A partir de ahí podremos aprobar, rechazar, etc. Podremos crear escenarios, tantos escenarios como sean necesarios, y podemos tener una gestión de versiones tan amplia como necesitemos para poder incluir nuevas situaciones. Como bien sabemos, esos escenarios what if y la gestión de versiones a día de hoy es muy relevante, dada la incertidumbre en entornos climatológicos, entornos de IPC, posibles conflictos internacionales que pueden hacer que varíe mucho nuestra demanda de reservas y, por tanto, tengamos que ajustar nuestro negocio. Y, por supuesto, no estamos presupuestando y gestionando todo el rato y todas las personas euros o cantidades monetarias, sino también lo que hacemos es que determinados usuarios trabajen en drivers, como pues en estancias, reservas, personas, etcétera. Que todo ello se transformará en otras plantillas, en otras visiones financieras en euros.
Y si ya hemos hablado de la máxima fiabilidad, máxima flexibilidad, damos una cobertura end-to-end al ciclo de gestión para todos los niveles. A nivel estratégico, porque permitimos planificar a largo plazo, estableciendo objetivos estratégicos y estableciendo un seguimiento de los mismos en virtud de los datos que se van consumiendo reales de todos los años. Damos una planificación presupuestaria, planificación a corto y a medio plazo, dentro de lo que solemos marcar, como siempre, un año. Aquí la alta dirección o los responsables de los departamentos van a ver cómo establecen sus objetivos, hacen el seguimiento de los mismos y van comparándolo contra el presupuesto. Y ya en un nivel inferior tenemos la planificación operativa. La planificación operativa del día a día, de los donde están los departamentos, nuestro staff, y se están ajustando a toda la información que ha ido cayendo desde la estratégica a la planificación presupuestaria y tienen marcado los objetivos por día, semana o mes que tienen que conseguir y tienen así un control operativo de su área. ¿Y cómo funciona Saima Hotels Planning and Analysis? Bueno, esto que vemos aquí es una visión funcional. Una visión funcional donde vemos las tres grandes áreas. En primer lugar está el entorno central, lo que serían servicios centrales, lo que serían las direcciones generales, la propiedad. Llamémoslo como queramos en virtud de la tipología de hoteles con los que estamos trabajando. Desde ahí se establecen los supuestos globales, como puede ser la cifra total de resultados a conseguir, el EBITDA a conseguir, las capacidades, las tipologías de cambio de moneda, la lista de hoteles de presupuestos que vamos a abrir a lo largo del año. Una vez que establecemos eso, le llega el turno a los departamentos comerciales, a la producción, donde se establece un objetivo de ocupación de hoteles, las tarifas medias, mínimas, máximas a aplicar, unos objetivos de ingresos comerciales. Y una vez que tenemos estos supuestos globales y estos objetivos comerciales, los departamentos de soporte al negocio establecen en cada una de sus áreas cuáles son los drivers y los contenidos de soporte y sus gastos operativos, como decimos, para conseguir esos objetivos comerciales y esos objetivos de compañía. Y en este caso hablamos, pues, el número de personas, el staff correspondiente, los seguros, los costes de energía, etcétera. Y todo ello vuelca sobre la visión del presupuesto, que puede ser el presupuesto a nivel hotel, el presupuesto a nivel zona, el presupuesto a nivel país o el presupuesto a nivel corporativo. Y a todos ellos tendremos el reporting de seguimiento, que como vemos en esta imagen, pues con gráficos, tablas, indicadores, etcétera. Así que con esta visión funcional vamos nosotros a desarrollarnos y vamos a presentar la Saima Hotels. Sí quiero comentar que en este ejemplo funcional, que es un ejemplo, se puede incrementar tantos elementos por la parte de gastos operativos como por la parte de ingresos. Así que sin más dilación, vayamos a ver nuestra demo de Saima Hotels desde un punto de vista de un hotel manager. Bien, yo creo que ya se ve, ¿verdad? El entorno de demo. Vale, pues esto sería la pantalla inicial que encontraría un gerente de hotel, un manager, un director de hotel, donde tendría una serie de indicadores iniciales de alto nivel que pueden ser configurables, como hemos dicho anteriormente, y un acceso directo a todas las áreas de gestión. La primera, sin lugar a duda, es la de pérdidas y ganancias, porque nuestra P&L es la piedra angular con la que trabajan y con la que sueñan todos los gestores de negocio. Aquí tenemos, como podemos ver, todas las partidas de ingresos, todas las partidas de costes y del cual sacaremos posteriormente los ratios financieros, económicos y operativos. De nuestra P&L, pues nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, oye, yo a la hora de trabajar, con qué parámetros o cómo, a la hora de trabajar con este presupuesto, bueno, quiero ver en qué estado está mi presupuesto. Y para ello puedo ver el workflow de presupuestos. Esto a nivel más bajo de responsable de hotel es informativo,
porque yo puedo ver cómo ha sido abierto el hotel, el presupuesto y cómo mi hotel tiene ya el estado del presupuesto enviado. Otros hoteles ya lo han aprobado y se lo han mandado. Por ejemplo, aquí vemos el Hotel Brisa que ha enviado pero ha sido reservado y el Hotel Lluvia Dorada que ha sido rechazado. Bueno, nosotros cuando tengamos todo el trabajo terminado podemos enviarlo, aprobarlo o desde otros puntos, si tuviéramos capacidades de gestión, podríamos rechazar o reservar. Y muy importante, ¿cómo sé yo si los datos que he introducido sean correctos o no? ¿Tengo que esperar a la aprobación de mis superiores? No. Tengo un panel de control con una serie de botones de ejecución que puedo ir ejecutando para tener las alertas de qué he hecho bien y qué, sobre todo, qué he hecho mal para corregirlo antes de submitir mi presupuesto. Por ejemplo, en este caso tenemos que para ocupación tengo que revisar las estancias por régimen y aquí me dice que en el caso de recursos humanos tengo que comprobar que todo esté completado. No solamente son mensajes de error, sino también recordatorios para revisar. Así que una vez que ya tenemos aquí esta visión de validación, veamos con qué parámetros voy a trabajar en este presupuesto. Estos parámetros son, y lo veremos posteriormente en la visión desde servicios centrales, son unos parámetros que me ha mandado el servicios centrales, pero que yo puedo adaptar a mi forma de trabajar. Como veis, yo puedo trabajar aquí con el Hotel Maravilla o puedo trabajar, como podéis ver, con toda la jerarquía de hoteles si tengo permiso para ello. Esto es importante. Yo, que estoy aquí entrando con un usuario administrador, veo todos los hoteles. Si fuera solamente el responsable del Hotel Maravilla, vería solamente el Hotel Maravilla. Si fuera el responsable de la zona Canarias, pues vería Gran Canaria o a nivel nacional o a nivel de total los hoteles. Esto es definible, pero como sabemos siempre es muy importante que cada usuario solamente vea su información. Aquí algo importante, el criterio de ocupación nos han mandado que trabajemos a partir de instancias, pero nosotros podemos ser que tengamos una mayor experiencia en nuestro feeling de cómo trabajar, de trabajar por habitaciones. Podríamos seleccionarlo y podríamos ir incluso a nivel de detalle de cada una de las partidas contables. Por ejemplo, en este coste de salarios, de salarios generales, no la hoja de personal que veremos más adelante, sino por el histórico. Oye, yo sé que mi histórico me demuestra claramente que salario de generales siempre está en esta franja y me va a servir de base para el presupuesto. Igualmente que podría utilizar datos base del presupuesto del año 25, que es el que estoy trabajando aquí, como podéis ver, pues puedo coger los del año de 2023, que fueron los que me gustaron. O yo empiezo con una base cero. No quiero tener ningún tipo de prejuicio de datos y empiezo desde cero. Bueno, todo esto son opciones y flexibilidad que nos muestra. Además, como decíamos, los meses de invierno y de verano que nos han marcado central, nosotros vamos a poder decir, si estamos en un hotel de Canarias, tengo la previsión de que este mes de noviembre va a ser como si fuera verano. Así que con un simple clic cambiaría mi previsión de datos de invierno a verano y esto que aquí simplemente es un clic por detrás. Se están generando una serie de reglas y actualizaciones de datos, por ejemplo, para distribuir más gente en cocina, más gente en los departamentos de animación, más gente en los departamentos de servicios internos del hotel, etcétera. Cuando sabemos que en invierno requerimos de muchos menos. Y a partir de ahí trabajaríamos, pues no solamente en esto de recursos humanos, sino también en otras áreas operativas del negocio. Vale, pues ya hemos visto cuáles son los parámetros con los que vamos a empezar a trabajar. Pues como bien decía el ciclo funcional, hablemos de la ocupación, de los ingresos. Los ingresos. Aquí tenemos lo que decíamos, en virtud de estancias o podemos trabajar con otros drivers, por camas día, habitación estancia, ocupación por estancia, ocupación por habitación. Como podéis ver, es tan flexible como necesitemos. O incluso nosotros trabajando con estancias tenemos un valor base del que nos han mandado central en virtud de lo que estamos aquí hablando, que es el criterio estancias, pero yo le puedo dar aquí un incremento lo puedo poner al 0% para que veamos que era
el valor 30.000, perdón, o le puedo dar aquí un valor de el 20%, si suprimo aquí 0, el 20%, hacemos aquí el 20%, entro, tucutó, y me actualiza todo el valor, ¿vale? Pues son 6.000 más 2, pues esto 39.000. Y todos estos valores los puedes ir poniendo yo a lo largo de todo el año, de todos los meses, o puedo ir copiando control C, control V y facilita, como si estuviéramos trabajando en Excel. Y todos los datos me van actualizando el resto de plantillas o tablas que están relacionadas. Este ajuste de las estancias lo vamos a ver aquí, el impacto que tiene, y podemos ver el desglose por todo incluido, media pensión, pensión completa, etcétera. Podemos trabajar a nivel de totales o a nivel de valores individuales. Y esto, como podéis ver, lo vemos tanto en tabla como en gráficos. Por tanto, tenemos esa amplitud de visualización y de monitorización de los mismos. Una vez que hemos trabajado con las diferentes opciones de el establecimiento del presupuesto de nuestra ocupación, vayamos con las tarifas. Si bien antes hemos trabajado con drivers, ahora trabajaremos con lo que son los importes económicos. Aquí tenemos una tarifa base presupuestada, como veis aquí ya el criterio es tarifa por estancia, podríamos hablar de tarifa por habitación, de 80 euros en enero. Yo podría aquí ponerle un incremento del 20% de 6 euros, ¿no? Y sería ya, pues, perdón, de 16 y sería ya 96. Y lo mismo podría aplicar, o bien en términos económicos de 10 euros en febrero y sería de 110. Y como podéis ir viendo, estas cifras se van autoactualizando y tenemos en tiempo real. No tenemos que darle a ningún botón y ni a ningún proceso, esperar ningún proceso para que los gráficos o el resto de elementos que tenemos en nuestro trabajo, nuestro módulo de Saima Hotels, se recalcule. Esto está basado en un modelo multidimensional sincronizado tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha, que me gusta decir. De arriba a abajo es toda nuestra organización, de izquierda a derecha los diferentes departamentos que están interrelacionados. Porque cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahora veremos aquí las hojas de régimen, lo que hemos visto por cada una de las hojas de tarifas por ocupación, que veamos aquí las ocupaciones de pensión completa, media pensión, etcétera, en las hojas de régimen pues aquí tiene sus estancias, sus costes bases, sus totales, etc. Y todo esto lo vemos para cada una de las partidas de coste asociada. Aquí vemos el coste comida, pero también podemos estar viendo el coste de comedor, de bar, de banquetes, etc. Toda nuestra plantilla de costes del minibar, neveras, que yo, en este caso, como usuario final, soy más consumidor. Pero desde el punto de vista de hoteles, tenéis todas las cuentas contables o todas las cuentas de coste, mejor dicho, asociadas a las hojas de régimen. Y cuando hablamos de tasa por coste de ingreso, aquí ya empezamos a hablar de ratios. Ratios que nos van a marcar el resultado positivo de nuestra gestión hotelera. En este caso vemos que la tasa base de que nos ha mandado Dirección Central está con un mínimo del 50% la mayoría de los meses, aunque vemos aquí algunos con 45, con 56, pero que yo puedo ajustar para incrementar, es decir, no, yo es que los meses de mayo y junio, que son donde voy a tener mi mayor capacidad de negocio, pues ajustar, pues un ajuste, pues yo qué sé, de 5. Y ahí pues quiero llegar al 50,3, ¿no? Al 50,3%. Y lo mismo podría hacer en otros meses. Y como podéis ver, yo todo esto lo estoy viendo en cada una de las partidas, aquí en modo gráfico, o como vuelvo a deciros, en cada una de las partidas contables que puedo seleccionar y puedo ver la presupuestación. Y una vez que tenemos este coste por ingreso, vayamos a la parte de gastos. La parte de gastos que hemos seleccionado para ver en este webinar es muy clara y es entendible por todo, que es el personal. El personal.
el personal, como podemos utilizar el número de pagas al mes, el número de pagas al año, perdón, y el personal por descripción. Y aquí podemos utilizar grupos, personas incluso con nombres y apellidos, personas tipo, personas eventuales, porque como podéis ver, podemos trabajar con forma de en qué mes va a estar este grupo de personas, cuál es la media de personas que vamos a tener a lo largo del año, su sueldo de proyección, si hay incremento o no hay incremento a lo largo dentro del año, en qué mes se produce ese incremento y también todo el tema de cuotas de seguridad social, cuotas medias de presupuesto, etcétera. Y por ejemplo, para todo lo que vemos aquí nosotros de empleados de cocina, si cambiamos de 2 a 4 y voy a cambiarlo todo y lo pego aquí, me está impactando directamente el número de personas y el número de gasto total, que si voy aquí en la línea de P y L, veis que el 2000 se transforma en 4000. Por tanto, esto es lo que os comentaba anteriormente. Al estar sin este modelo multidimensional sincronizado de arriba a abajo, de izquierda a derecha, es decir, los costes y los ingresos, cuando los actualizamos, se actualiza directamente, en este ejemplo, la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero dejadme que os muestre una capacidad muy importante a la hora de trabajar con Saima Hotels. Saima Hotels nos va a permitir trabajar en modo sandbox. Sandbox es un entorno personalizado en el cual nosotros podemos trastear, tocar, destrozar sin que tenga impacto para el modelo corporativo o el modelo sincronizado. Así que podemos, como suele decir, una cajita de arena donde puedo yo hacer mis cositas sin romper nada. Vamos a crear, y se hace tan sencillo como esto, creamos un nuevo sandbox, decimos que es test del webinar, lo creamos y aquí vamos a trabajar con nuestros valores sabiendo, por ejemplo, aquí vamos a duplicar de nuevo, sabiendo que no va a tener impacto en las cifras reales, que aquí estamos en nuestro entorno. Veis que tenemos aquí el entorno base y el entorno test webinar, que es nuestro sandbox, pero sí tiene reflejo, como os decía, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y vemos en color azul cuáles son los impactos que ha tenido, de tal manera que podemos tener incluso una visualización y una alerta visual de, oye, cuando haces estos cambios, ¿dónde impacta? Y esto podemos incluso trabajar todo el día, cerrar, irnos a casa y saber que seguimos al día siguiente teniendo nuestro entorno personalizado con los datos de Sandbox y que nadie, incluso podemos aquí meter algún dato que esté mal, porque nos hayamos equivocado, y nadie nos va a llamar la atención. Ahora bien, si esta fuera si aquí estuviéramos trabajando, podemos en todo momento pasar al entorno base. Veis que tenemos aquí los 4 personas, lo que son las 4 personas de media a lo largo de todo el año de empleados cocina, o podemos ir al entorno de Sandbox. Y si estuviéramos aquí trabajando a lo largo del día, de la semana o del mes y lo tenemos ya fino, fino, podríamos submitirlo como nuestra versión de trabajo, nuestra versión buena para sustituir los valores que están en el entorno base. Simplemente sería llegar aquí y decir, hacer un commit de la acción, hacer una aprobación de la acción, de tal manera que todos los datos que tuviéramos en nuestras diferentes pestañas, en nuestras diferentes etiquetas y valores, se trasladarían directamente al entorno base. Tened en cuenta que podemos crear tantos sandbox, test, dos tantos sandbox o tantos entornos de simulación como queramos y partimos pues desde el modelo base siempre. Así que esto nos da la tranquilidad de que aunque estemos con una herramienta corporativa, una herramienta flexible, tenemos siempre la capacidad de trabajar en modo personal y a partir de ahí subirlo. Todo ello
Volvemos al modelo base. Al final nos va a dar una capacidad de establecer indicadores, KPIs de seguimiento, en los que vamos a tener las diferentes comparativas, la proyección contra el presupuesto, el real contra el presupuesto, el real contra la proyección, el real contra la proyección versión 2. Es decir, según vamos creando estos escenarios, vamos a tener siempre la capacidad de tener estos entornos para comparar datos, la capacidad de navegación, de ir al detalle, etcétera. Y así nuestro responsable de hotel tendría todo la visión de los indicadores. ¿Y qué pasa si vamos a un hotel a la visión desde un punto de vista de los servicios centrales? Bueno, pues que desde los puntos de vista de servicios centrales tendríamos una visión parecida, pero no igual. ¿Por qué? Porque no están en el detalle, sí están en los valores generales. Por ejemplo, los parámetros generales que hemos visto anteriormente. Y a partir de aquí es donde ellos marcan si vamos a hacer el criterio de ocupación por estancias o por habitaciones para toda la jerarquía o lo que decíamos, oye, es importante saber que no solamente las cuentas, sino aquí tenemos como nuestro panel de control, cuál es el mes actual, cuál es el mes cerrado, porque habrá muchos indicadores que sean mes actual versus mes anterior o mes actual versus mismo mes del año anterior. Y sobre todo, cuál es la versión de trabajo normal, cuál es la versión de trabajo, si la normal o, a ver que me abra aquí, una versión optimista, una versión pesimista. Esto simplemente nos sirve para decir que podemos tener tantas versiones como el departamento financiero o de operaciones establezca. Y que sobre todo que el escenario de trabajo sea del presupuesto 25, o sea la proyección del 24 o tantos como realicemos. Lo mismo para lo que hablábamos de los meses de verano, para la proyección de los para la proyección de los datos reales hacia los meses de presupuesto, etcétera. ¿Y qué queremos decir con esto? Que es el usuario funcional el que tiene su panel de control, nunca mejor dicho, donde en virtud de parámetros establece el lanzamiento de procesos por detrás que se olvida, que no tiene que llamar al equipo de IT para ejecutarlos. Y a partir de ahí se desencadenan todas las reglas que hemos definido en conjunto. Lo mismo podemos decir de modificaciones de tipo de cambio que pueden tener sus alteraciones. Y lo que hablábamos, la tasa de coste-ingreso o el control, una vez más, de la importación de datos de estructuras de hotel, conceptos, de datos por ocupaciones. Aquí podemos tener los valores presupuesto, los valores proyección, etcétera. Cargar históricos de tipos de datos, de cambio, de tipo de cambio. Y como veis, a través de botones que hemos predefinido a la hora de definir el proyecto en conjunto, no tenemos que molestar al equipo de IT, no tenemos que lanzar peticiones por correo, esperar a que lo hagan, pensar si lo han realizado o no lo han realizado. Es decir, todo está en nuestro panel de control. Y lo mismo, el origen de datos, esto es más informativo. Abro paréntesis, disclaimer, esto es informativo. Los orígenes de datos van a ser, desde un punto de vista técnico, el acceso directo a las bases de datos, acceso a ficheros CSV, TXT, ficheros planos, o acceso por vía API servicios web donde pueden estar las aplicaciones en la nube de PMS, de CRMs o servicios financieros. Así que nosotros desde Saima Solutions os estamos ofreciendo una solución completa, una solución flexible y escalable. Y yo creo que es el momento de pasar a consultas, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí algunas consultas. Dejadme ver que pase aquí a la parte del Q&A. Un segundito. Vale, el chat. Aquí lo tengo ahora. Tu, 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 tu. Vale, está en la parte de Q&A, ¿no? La de preguntas. Vale. La primera pregunta, ¿es necesario hacer un proyecto en modo Big Bang o se puede ir por fases? Vale, si me permitís, yo creo que eso lo hemos visto aquí. Es un concepto funcional, ¿vale? No es necesario abordar todo el proyecto del ejemplo que hemos visto hoy. Es decir,
algunos clientes, en virtud del mes en el que empezamos o que tenemos una previsión de llegar llegar a producción, pues dicen, mira, yo solamente con que hagamos este año los ingresos ya me tengo por satisfecho. O con que tenga el control de coste de personal, fantástico. Eso me das un resultado y lo cargamos directamente en contabilidad. Y mientras yo voy teniendo esto en producción de personal, vamos desarrollando en paralelo pues lo que es ingresos u otro tipo de gastos. Por ejemplo, en temas de los costes de energías o como veíamos en nuestra parte de la demo, lo que es los gastos de energía, quiero añadir la parte de que es de sostenibilidad, porque ya tengo los datos preparados y he visto también que Saima tiene su módulo de sostenibilidad adaptado a todo tipo de empresas, incluidos también hoteles, para cargar lo que son los datos de sostenibilidad. Así que no es necesario un Big Bang, se puede ir por fases, se puede ir por áreas de costes, por áreas de ingresos o simplificando a valores de país, de zona, y no es necesario llegar a hoteles para no, por si acaso tuviéramos complejidad en este área. Siguiente pregunta. ¿Con qué sistemas se conecta para alimentar esto? Lo hemos dicho anteriormente. Se conecta tanto con PMS, con sistemas CRM, pues PMS como puede ser desde Opera a cualquiera de los que hay en entornos web bastante flexibles. Lo único que les pedimos en los entornos SaaS que nos den una API key, una exportación o una vista de datos con los datos que son los que vosotros queréis gestionar. Salesforce, Dynamics, contabilidad, pues con cualquier plataforma siempre tiene una exportación de datos, o bien accedemos a las tablas o bien ficheros planos. Y cualquier otro pues, que queráis establecer, por ejemplo, control de turnos o demás. Una pregunta clave que siempre ocurre. Sí, sí. ¿Esto es solo para grandes cadenas hoteleras? Habéis nombrado Riu y Barcelona Hoteles. Vale. Hemos nombrado Riu y Barcelona Hoteles, de los cuales hemos aprendido muchísimo, de los cuales hemos sacado muchísimas experiencias y este módulo que hemos construido en virtud de todas esas experiencias, como decíamos, es la versión small, es la versión adaptable. Si entendemos que a partir de un nivel de complejidad, la complejidad no la da solamente un nivel de 10, 12 hoteles, sino cuántos datos estás gestionando, qué objetivos quieres marcarte y a dónde quieres llegar. Y sobre todo, esta complejidad requiere pasar de la ofimática y de los Excels a una solución robusta, flexible y fácilmente adaptable, pues, y fácilmente asumible por los usuarios. Así que, bueno, en este aspecto nosotros consideramos que ese número de 10, 12 hoteles donde ya la propiedad o la dirección general requiere de una información periódica y, como decíamos aquí, pues una gestión pues del punto de vista de todo tipo de hoteles y sobre todo una gestión en tiempo real de toda la información. Así que, bueno, a ver si podemos tener por aquí alguna pregunta más. ¿Puede cubrir la herramienta un módulo de gestión de turnos de personal? Sí, efectivamente. Aquí hemos hecho solamente una previsión en recursos humanos de lo que es una de estimación de personas, pero podemos añadirle lo que son los turnos, los horarios, las coberturas, es decir, me vuelvo otra vez a decir sin intención de repetirme, hemos mostrado la versión small, vamos incorporando los módulos que se necesitan, como puede ser en este caso lo que es la gestión de turnos, lo que es el food and beverage que no hemos visto hoy, lo que es los centros de coste, como puede ser, no tienen que ser hoteles, pero pueden ser rooftops o lo que son las terrazas enormes que en determinados hoteles, en determinadas cadenas hoteleras, se están gestionando de forma aparte por el nivel de personal, de ingresos, de control de acceso, de seguridad, ¿cómo se llama esto? De seguros especiales que necesitan y lo están llevando como una unidad de negocio adicional. Así que, bueno, la respuesta es sí, y si tenéis algún otro tipo de necesidad especial, incluso podremos valorar la capacidad de desarrollarlo en conjunto. Así que, bueno. No creo que hayan más preguntas. Estamos más o menos en el tiempo que habíamos determinado. Estamos cerca de unos 50 minutos. Muchísimas gracias.
quiero terminar con cuáles serían los siguientes pasos. Pues sería estudiar vuestra situación actual, presentaros el vertical que os hemos visto hoy más en detalle y, ¿por qué no?, construir un MVP en conjunto. ¿Por qué en conjunto? Para que veáis la facilidad de desarrollo y de adaptación de vuestros requerimientos a los estándares que ya tenemos implementados y cómo sería, pues a partir de ahí, establecer una propuesta detallada y ajustada a vuestros requerimientos. Así que tenéis los datos de contacto de nuestro director general, Sergio Bañó, José Fragachán, director de operaciones, o yo mismo, Manuel Martín. Muchísimas